Bueno, hola a todos y todas. La verdad que estoy muy contento de estar en este espacio, de estar en este seminario. Este seminario es un resultado de muchos años, de varios años de trabajo en el equipo de estudios sociojurídicos. Hemos pensado mucho en este seminario, hemos pensado mucho en relación a cómo organizarlo, qué textos incluir, cómo imaginar que podía ser más fecundo estudiar la cuestión de los derechos humanos, el Estado, las violencias, que son los ejes temáticos centrales que animan a todo este seminario y que particularmente me tocan a mí hoy ocuparme en relación a esta unidad 1 o esta primera unidad. Hay una cuestión que ha sido central en el desarrollo de todo este trabajo, que tiene que ver con cómo pensamos, cómo relacionamos los ejes conceptuales del Estado, la violencia y los derechos humanos. De hecho, la primera unidad tiene como eje central a estos tres claves, a estas tres preguntas, a estas tres palabras claves, digamos. A mí me toca particularmente introducirlas a ustedes en relación a dos textos puntuales, que son el texto de Philip Abrams, un sociólogo ya fallecido, y el texto de Los márgenes del Estado de Vina Das y Deborah Poole. En este sentido, a mí me complace porque creo que de alguna forma estas selecciones bibliográficas respaldan la perspectiva teórica y sostienen la perspectiva teórica que proponemos. A mí me complace acercar una forma de pensar o una manera, una propuesta analítica de pensar el Estado, abandonando la idea de el Estado como una entidad monolítica, homogénea y reificada, ¿sí? Yo me estoy adelantando y en todo caso lo que estoy haciendo es mostrando o evidenciando un punto de llegada, ¿sí? Esto de tomar distancia del Estado como una entidad ideal, abstracta, monolítica y por tanto reificada, y vamos a ver en términos mucho más vinculados a la antropología del Estado, fetichizando al Estado, que se conoce como el fetichismo del Estado, es un punto de llegada. Y es un punto de llegada al que pensamos o al que proponemos que se podría, se podría alcanzar con una lectura detenida de los textos de esta primera unidad. El texto de Philip Abrams es un texto que aborda la tradición, la tradición de la construcción sociológica del Estado. Él repasa diferentes tradiciones sociológicas en relación a cómo pensar al Estado. Se ubica en el plano de la sociología política, indaga en algunas de las típicas metodologías que ha utilizado la sociología política, los supuestos epistemológicos de donde se posiciona la sociología política, analiza también el marxismo como las dos principales corrientes que analiza, para llegar a un punto de tomar distancia con respecto a esta tradición sociológica. Él la pregunta central de qué es el Estado, él la aborda desde la cuestión de cómo estudiar al Estado, ¿sí? O sea, no solo se pregunta por esto que parece central, básico, elemental, y que ustedes, en su mayoría alumnos de quinto año, deben estar ya acostumbrados a preguntarse por el Estado y haber leído diferentes perspectivas teóricas con respecto a cómo caracterizar al Estado, sino que además se propone e indaga en otra pregunta, que es la pregunta por el estudio del Estado, o sea, ¿cómo estudiamos al Estado? Ofrece un desarrollo teórico de cómo ha estudiado el Estado la sociología política y el marxismo, y propone como una idea central es: abandonemos el estudio del Estado como un objeto material, ya sea concreto y abstracto, y pongamos el foco en las prácticas estatales. Pensemos al Estado como una cuestión históricamente situada, ¿sí? Ese es uno de sus grandes aportes, que en una primera instancia nos permite a la perspectiva teórica que proponemos tomar distancia, problematizar la cuestión del fetichismo del Estado, de reificar al Estado, ¿sí? Vamos a ver cómo este autor indaga en lo que son los secretos del Estado y llega a la conclusión de que, en definitiva, el gran secreto del Estado y la gran manera, digamos, para estudiar el Estado y pensar los vínculos entre el Estado y sociedad civil es afirmar que el Estado como tal no existe,
que la construcción de entidad abstracta del Estado como tal no existe, que es una construcción histórica y que es mucho más fecundo y más útil comprender históricamente al Estado, analizar las prácticas concretas del Estado. Entonces, esta es una primera aproximación al texto de Philip Abrams, como le decía, que permite primero avanzar, al menos a nivel de noción, en las diferentes tradiciones sociológicas que se han ocupado del Estado y por ende responder o arrojar algunas conclusiones aproximativas con respecto a un primer interrogante, que es ¿qué es el Estado? Y luego de esa pregunta, ¿por qué es el Estado?, entrar en la cuestión de cómo estudiar al Estado, ¿sí? Quizás una de las cuestiones que aparezcan en un primer momento para ustedes, o que se presenten en un primer momento para ustedes, es decir, bueno, ¿por qué tengo que en este momento volver a retrotraerme, recuperar viejas discusiones en relación al Estado? Alumno de quinto año, alumna de quinto año, he estudiado al Estado, las políticas públicas, las intervenciones sociales del Estado, el rol de trabajo social y del profesional de trabajo social en los diferentes estamentos del Estado. Bueno, nosotros creemos que tiene una utilidad analítica hundir las raíces en la pregunta por el Estado, porque eso implica visibilizar puntualmente desde este seminario desde qué postura, desde qué posicionamiento teórico estamos pensando al Estado, y porque la concepción teórica que tomemos, que elijamos con respecto al Estado, va a influir, vamos a ver después, notablemente en la manera en la que interpretamos, en la que comprendemos las violencias ejercidas por el Estado, estas formas de violencia que en determinados momentos son categorizadas o caracterizadas como vulneraciones de derechos humanos, como vulneraciones de los derechos humanos, así como también las expresiones del Estado, como son los derechos. Entonces, ahí hay una utilidad, digamos, hay un punto de utilidad que puede ser pensado en relación al trabajo social, el Estado y las violencias del Estado, al rol de trabajo social y a los intereses también, no solo de intervención lógicamente, sino también disciplinares, epistemológicos del trabajo social en relación a cómo pensar al Estado y cómo pensar las prácticas estatales. Y aquí tiendo un puente con el segundo texto, cómo pensamos al Estado en aquellas expresiones donde el Estado no se aparece de manera clara, rotunda, sino que se presenta de manera difusa, opaca, tenue. ¿Qué pasa con aquellas violaciones donde el Estado aparece como una condición de posibilidad y no como el ejecutor, como el autor, como el responsable directo de una vulneración de derechos humanos? ¿Qué pasa cuando la vulneración de derechos humanos es ejecutada por particulares que tienen una forma particular de ejercicio de poder, que cuentan con poder en una determinada relación de fuerzas? Pienso, por caso, en una problemática campesina, cuando esas vulneraciones, cuando esas violaciones provienen no directamente del Estado, sino, por ejemplo, de un actor privado dentro de una contienda en el ámbito rural. Y el Estado se presenta como una condición de posibilidad, porque el Estado también de algún modo es el que genera las condiciones para que esas formas de vulneración de derechos humanos sean posibles y demás. Es solo un ejercicio, una forma de pensar, digamos, al Estado situada en el contexto local, que la podemos discutir, que la podemos hablar, pero que tiene o que está inspirada en la propuesta de tomar distancia, de problematizar una concepción reificada, abstracta e ideal del Estado, que en definitiva es el objetivo que perseguimos con la lectura de este primer texto de Philip Abrams. Ahora voy a ir a una segunda exposición donde voy a avanzar con algunas claves de lectura en relación al texto de Das y Puls.